Buenas tardes, un gusto estar de vuelta con otro sábado precioso aquí con Paloma Filártiga. Les habla la doctora Yamilia Aguada. Vamos a estar hablando de un tema que realmente nos interesa a todos, que son las heridas emocionales y cómo sanarlas. Buenas tardes, Palomita, ¿cómo estás? Buenas tardes, venimos recién de el tráfico de Asunción. Sí, no, está fuerte, potente el tráfico. Bueno, nuestro tema de hoy es muy importante porque como vivimos en un mundo caído, un mundo donde las cosas no son perfectas, donde realmente, básicamente es un mundo que está preparado para herirnos en muchos aspectos, entonces crecemos en medio de heridas emocionales que la mayoría de las veces ni siquiera estamos conscientes de eso. Y esas heridas se producen ya desde el vientre de la madre muchas veces. Y hoy vamos a hablar de cómo se producen esas heridas, vamos a hablar acerca de los síntomas, cómo darnos cuenta que estamos heridos y qué hacer al respecto, cómo sanar esas heridas. Entonces empezamos por la forma de que la que procesamos nosotros la información, los seres humanos. Primeramente, tenemos una mente emocional y tenemos una mente que es totalmente lógica, racional. Nuestro cerebro emocional es el que procesa justamente las heridas emocionales, en donde se colocan, vamos a decir, las emociones en forma negativa o positiva. Ahí se procesan las emociones. Bueno, ¿cómo se produce una herida? Vamos a ver eso. Vamos a imaginar una escena en la panza de la mamá. Un bebé que está en la panza de la mamá. Ya tiene una memoria emocional. Esa memoria emocional, o sea, todo lo que sucede a un bebé está grabado en esa memoria hasta los 4 o 5 años de edad. A partir de ahí comenzamos a tener una memoria cognitiva o racional. Ahí comenzamos a recordar lo que nos sucedieron. Por ejemplo, Paloma, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de cuando eras niña? Por ejemplo, estabas en el preescolar, jardín. ¿Qué edad más o menos tenía que vos recuerdes tus primeras experiencias? Yo creo que aproximadamente a los 4 años jugando en casa con mis gatas. 4 años. Y si algunas personas recuerdan desde los 4 años, muy pocas personas recuerdan antes de esos 4, algunos recuerdan a los 3 años, pero personas que hayan recordado antes de eso nunca conocí. Generalmente 4 o 5 años comienza la memoria intelectual o racional, pero la memoria emocional está desde el día cero, desde la concepción. El bebé ya comienza a grabar sus emociones, comienza a grabar las experiencias y el impacto de las experiencias positivas o negativas desde la panza de la mamá. Hasta los 4 años aproximadamente, donde empieza también la memoria intelectual. Y lo que pasa en ese tiempo puede afectarnos toda la vida si es que no lo hacemos consciente. Como dijo el doctor Carl Jung, que fue discípulo del padre de la psiquiatría y psicología, Sigmund Freud, él dijo, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, será dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Porque lo que no conocemos nos controla. Lo que nosotros conocemos podemos nosotros controlar. Palomita, ¿puedes leer el número al que pueden escribir nuestros oyentes? Sí, tenemos un número por WhatsApp que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, que es 0994-674-000. Ahí pueden escribir y vamos a estar leyendo sus mensajes y respondiendo. Así que ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, volviendo a las heridas emocionales. ¿Qué es una herida? ¿Qué es un trauma? Es un golpe emocional. Es como cuando tenemos una herida física. Ese mismo tipo de herida se produce, pero en lo emocional. Y eso queda en la memoria justamente del cerebro emocional. Y por lo tanto muchas veces ni siquiera estamos conscientes de eso, ni siquiera sabemos que están esas heridas ahí. Y otras heridas a partir de que ya recordamos, afecta también nuestras vidas hasta que podamos nosotros sanar. Y hay una frase que siempre escucho, pero que no es verdad, que dice que el tiempo sana todas las heridas. La verdad que el tiempo no sana todas las heridas. Lo que hace el tiempo es convertir las heridas en enfermedades. Y ahí se producen las enfermedades psicosomáticas. Yo tuve muchos casos así, vi muchos casos también, traté a otros que fui testigo de personas que sufrieron traumas emocionales fuertes y que
esos traumas después, al no ser tratados con el tiempo, se convirtieron en enfermedades autoinmunes o cáncer. El cáncer. En el tipo de terapia MDR con el que yo trabajo, por ejemplo, cuando yo tengo una paciente o un paciente con cáncer, la primera pregunta que yo le tengo que hacer es la siguiente. ¿Pasaste por alguna crisis? Esa es la pregunta. ¿Pasaste por alguna crisis desde los 6 meses a 1 año y medio antes del diagnóstico del cáncer? Esa es la pregunta. Y la respuesta siempre es sí. Pasaron por algún tipo de crisis, que generalmente esas crisis produjo una herida emocional que no sanó, no se procesó y produjo, y como lo que la mente calla, el cuerpo habla, se transforma en enfermedades. ¿Algo que quiera comentar con esto, Palomita? Y vos dirías que no solamente las enfermedades que mencionaste, pero casi todo lo que en nuestro cuerpo de repente sin explicación empieza a pasar desequilibrio, lo que sea, puede ser también por cosas que están enterradas. Sí, que están ahí enterradas en nuestro inconsciente. Antes me refiero a 15 años antes aproximadamente, 15 a 10 años antes, se creía que el 80-85% de las enfermedades son psicosomáticas. Cualquier enfermedad son psicosomáticas. Pero en el último congreso del que participé acerca del tema, uno de los expertos dijo que ahora se considera que el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. Wow. ¿Por qué? Pues me dirían, pues ¿cómo? ¿Por qué? Y el dengue, por ejemplo, te pica un mosquito y te enfermas. O sea que, ¿cómo puede ser eso psicosomático? Bueno, en teoría, cuando nosotros estamos totalmente sanos emocionalmente, mentalmente sanos, nuestro sistema inmunológico es capaz de pelear contra cualquier virus, bacteria, parásito que ataque al cuerpo y la persona no va a enfermar. Entonces existe una conexión entre cuerpo y mente mucho más pegada que nosotros realmente sabemos. Más allá de lo que nosotros realmente estamos conscientes muchas veces. O sea, tú dijiste, una enfermedad no diagnosticada, ¿verdad? Pues, pero no siempre es una enfermedad no diagnosticada. Según justamente este tema, todas las enfermedades diagnosticadas y no diagnosticadas tienen como causa la mente. O la mente no como causa directamente, pero una mente que está, por ejemplo, estresada, una mente herida, una mente que tiene sentimientos negativos como rencor, enojo, etcétera, una mente que ya está debilitando el sistema inmunológico de esa persona. Entonces, al debilitarse el sistema inmunológico, automáticamente, entonces está más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, lo que hace una herida emocional, lo que hacen las emociones negativas es debilitar el sistema inmunológico o desequilibrar el sistema hormonal también. Entonces, el estrés, toda emoción negativa, entonces puede desequilibrar el sistema hormonal y la persona tiene problemas hormonales, pero generalmente, como vivimos en una sociedad donde básicamente nos basamos justamente en una base materialista en el sentido filosófico, no de materialismo de dinero ni de cosas. La visión de la medicina es una visión totalmente física, material. Generalmente no se considera la mente cuando una persona está enferma. O sea, generalmente vamos a un médico y mira solamente la parte física y no analiza las emociones de las personas, qué es lo que le está provocando, ese mal físico. Entonces hay tanto que como sociedad tenemos que aprender todavía, ¿verdad? Y aplicar para poder mejorar nuestro sistema de salud, conectar todo, ¿verdad? Sí. Y volviendo al tema de los traumas, porque siento que muchos van a tener esta pregunta que es, ¿cómo yo identifico cuál es un trauma? O ¿cómo yo sé si yo tengo traumas? Y otras personas que dirían, yo no puedo decir que esto es un trauma porque hay personas que pueden pasar peor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que es un trauma que pudo haber sido un trauma para mí? Y si tengo traumas. Sí, una consecuencia de un trauma generalmente es la depresión. Cuando nos diagnosticamos de depresión, hay que ver si detrás de eso no hay heridas emocionales, traumas. O sea, que no sea consecuencia de un estrés postraumático. Así se le llama a la persona que sufrió un trauma y que está sufriendo las consecuencias emocionales y físicas. Entonces, tristeza, ansiedad,
miedo a determinadas situaciones, ¿verdad? Miedo, no sé por qué, pero tengo miedo a que tal cosa pase, ¿verdad? Celos extremos, ¿verdad? O perfeccionismo extremo, tengo que hacer las cosas súper bien, porque mi valor personal está de por medio. Eso a nivel quizás consciente o subconsciente luego, ¿verdad? Entonces, todo desequilibrio en las emociones puede ser una señal de heridas emocionales. Y como te digo, Palomita, yo creo que ninguna persona está exenta de haber sufrido heridas emocionales porque vivimos en un mundo caído que está preparado para herirnos. Y los seres humanos también somos muy sensibles, muy vulnerables. Sí. La persona que puede parecer la más fuerte, la más estable, realmente todos somos muy vulnerables. Sí, sí. Somos muy vulnerables y muchas de esas heridas quedan a nivel subconsciente, ¿verdad? Con la terapia adecuada, que es especialmente para sanar trauma, que es la terapia MDR, surgen, el cerebro nos muestra, salen los recuerdos de heridas emocionales que la persona ni sabía que tenía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una paciente mía me dijo, por ejemplo, al hacer la terapia, me dijo, me vi a mí misma en la panza de mi mamá y me di cuenta que mi mamá estaba harta de mí, me dijo, ¿verdad? Y yo pensé, todo embarazo, a partir de los 6, 7 meses, especialmente en Paraguay, y si nos toca a las mujeres el embarazo en verano, es algo muy fastidioso. O sea que no puedes comer, no puedes dormir, no puedes acostarte, no puedes levantarte, no puedes caminar, todo está mal. O sea que hay vamos a decir, un fastidio normal en todo, especialmente en la última etapa del embarazo y en la primera etapa cuando hay malestares también. O sea que, ¿quién se salva de esa herida entonces? Porque yo al menos nunca conocí una mujer embarazada que haya dicho, es tan feliz, ni un solo malestar, desde el primer día del embarazo hasta el parto. El malestar del embarazo que nosotros llamamos normal, entonces puede provocar una herida emocional al bebé. Uh-huh. Incluso algo que tus padres o que una pareja con una amiga una vez te haya dicho, solamente guiados por sus emociones en el momento, para la persona también puede ser un trauma. Sí, puede ser una herida emocional. Algo que nos hayan humillado, nos hayan lastimado, no nos hayan respetado. O sea, por eso hay traumas con T mayúscula, le decimos, o trauma con T minúscula. Traumas que son traumas muy fuertes donde implican, por ejemplo, duelo, pérdida de seres queridos y otros traumas, por ejemplo, este tipo de humillaciones, falta de respeto. O no solamente puede ser un solo evento, puede ser un sistema de vida en donde la persona sufre de carencias por un tiempo prolongado, carencias emocionales, no se siente amado, carencias económicas, con el estrés siempre de que tengo que sacar plata de algún lado para poder vivir. Todo eso son traumas. Wow. Entonces todos tenemos mucho que sanar. Exactamente. Yo como suelo decir, todos tenemos naná en la cabeza que necesitamos sanar. O sea que ninguno estamos en un mundo caído totalmente sanitos, totalmente exentos de haber sufrido heridas emocionales. Entonces, tendremos nomás luego que, yo ¿sabe qué creo? Siempre digo, tendría que ser parte de nuestro sistema de vida, así como cada año nos vamos a hacer nuestros estudios médicos para controlar si estamos bien o no, tendríamos que hacer también un mantenimiento general psicológico, ¿verdad? Cada año, unas 3, 4 sesiones anuales para ver si hay algo que arreglar. Porque, como le digo, es parte de justamente de vivir en plenitud y de vivir sanos, de nuestro autocuidado. Y eso empieza en la mente, cuidando nuestros corazones, cuidando nuestra mente. Y si sabemos lo que pasamos por heridas emocionales fuertes, por ejemplo, abuso físico, abuso emocional o abuso sexual, sí o sí hay que buscar ayuda. No dejar así, no dejar. Y por más que digan, no, pues yo puedo seguir viviendo, no me afecta. Muchas veces mis pacientes dicen, no, pues esa haríamos. Yo le digo, vos tenés una herida. Me cuentan que pasó por ese tipo de situaciones. Yo le digo, entonces vamos a trabajar ese evento para que sea sano. No, pues ya no me afecta eso. Me dicen así. Yo le digo, bueno, aunque no te afecte, vamos a hacer igual. Pero cuando hacemos la terapia, el procedimiento, ahí sí se dan cuenta que sí les estaba afectando. Uh-huh. Estaba nomás escondidito ahí el dolor. Entonces, algo que, como decís, hacerse mantenimiento anual sería tanto como para ir desterrando y descubriendo cosas, la raíz de ciertos problemas que ya vivimos, ¿verdad? Cómo nos va afectando y descubrir traumas del pasado
Sí. como también de esas situaciones aprender a cómo manejar las situaciones que vamos a seguir viviendo en el futuro, como para que no se conviertan en traumas, ¿verdad? Exacto. Para que se vuelvan en Sí. situaciones que sabemos manejar, qué pensar, qué sentir, ¿verdad? Cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo también cuidarnos mejor de ciertas personas y ciertas situaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, no crear más traumas, ¿verdad? Que no toda situación mala tiene que convertirse en un trauma. Exacto, o sea que tenemos que tomar la medida rápidamente. Si acabamos de ser heridos emocionalmente, enseguida buscar ayuda para que eso no se instale y no comience a tener efectos negativos en nuestras vidas. Por ejemplo, la infidelidad, sufrir una infidelidad en la pareja, eso es un trauma. El abandono de la pareja o divorcio o muerte del cónyuge, eso es trauma. O muerte de cualquier ser querido, muerte de una mascota, es también un trauma. Entonces nos van diciendo trauma mayor o trauma menor, pero sigue siendo trauma. ¿Verdad? Entonces muchas veces yo trabajo con personas adultas, trabajo traumas de su infancia porque su perrito, que era vamos a decir, su única fuente de amor, murió cuando tenía 5 años. ¿Verdad? Entonces esa herida emocional quedó abierta y le sigue afectando aún siendo adulto. Entonces no subestimar y no menospreciar las heridas emocionales, por más que decimos, no, hombre, eso es virorei. No, es virorei. Porque afecta a nuestras vidas, en forma negativa, afecta a nuestras vidas. Afecta a nuestras decisiones, afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra autoestima. Si fuimos abusados, verbal, psicológica, emocional, sexual, físicamente, lo primero que afecta a nuestra autoestima. Nos sentimos poca cosa porque alguien nos maltrató, alguien no nos valoró. Y generalmente son los padres si hay un maltrato en la casa, ¿verdad? Entonces, esos son heridas emocionales. Y a veces me dicen también, me dicen, ay, no, hombre, nosotros antes aguantábamos todo, la chancla que volaba. Y ahora hoy en día todo es generación de cristal. Ahora todos los jóvenes son sensibles, no pueden... No tolera lo que se le castigue. Eso. Y antes nos garroteaban todo mal. Antes abusaban de nosotros físicamente y emocionalmente, ¿verdad? Lo mínimo que nos decían era inútil, ¿verdad? O añamembe. Los abuelos dicen, nos decían. Entonces nos estaban programando para el mal. Ellos se descargaban su enojo, pero nosotros tuvimos que lidiar con esas ideas en nuestra cabeza y deshacernos de eso para poder restaurar nuestra autoestima o seguir adelante aún con la autoestima destrozada, ¿verdad? Y ese es un punto importante que también quería mencionar y preguntarte, ¿verdad? Que durante, por ejemplo, el proceso de MDR, que es algo que sí o sí tiene que ser guiado con un terapeuta, con alguien que tenga ese título, esa especialidad, Sí. Pero que durante ese proceso se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿qué pensaste en ese momento sobre vos mismo, sobre esa persona, qué te hizo sentir, ¿verdad? Y va disminuyendo de repente ese sentimiento durante el proceso, pero entonces veo que es muy importante ver como para que la persona también pueda ser más consciente, ¿verdad?, de las situaciones, qué le hace pensar sobre la vida, qué le hace pensar sobre sí misma, qué le hace pensar sobre los demás, cierta situación que está pasando y cómo le hace sentir. Entonces se vuelve consciente de lo que está sintiendo, se vuelve más... se vuelve más consciente y puede desde ahí manejar, espera, esto no es verdad, solamente porque pasó esto no significa que sea cierto o que Exacto. siempre va a ser así. Sí, lo que usted está diciendo es justamente lo que se trabaja en la terapia cognitiva conductual, que también ayuda justamente. Yo combino la terapia MDR, que es para estrés postraumático específicamente, y todas sus consecuencias, depresión, trastorno de ansiedad, fobias, etcétera, con la terapia cognitiva conductual, que es justamente el manejo de las ideas, de las creencias. Porque cuando sufrimos una herida emocional en algún área, automáticamente nuestras creencias acerca de ese tema cambian, y cambian en forma negativa. Entonces, la primera consecuencia del trauma es un pensamiento distorsionado, que es un tipo de pensamiento que se llama pensamiento catastrófico. Pensamos ya negativamente. Y siempre, este es un ejercicio para todos, que les voy a decir ahora, un ejercicio para todos, una forma de autoterapia. Justamente, esto se llama reestructuración cognitiva en la terapia cognitiva conductual, que ustedes sí pueden hacer, de vez en cuando hagan. ¿Qué estoy pensando con respecto a 4 aspectos? 4 aspectos. ¿Qué estoy pensando acerca de mí misma o mí mismo? ¿Qué pienso acerca de mí mismo? ¿Qué pienso acerca de la vida? La vida implica la gente, las situaciones, las oportunidades, lo que sea.
qué pienso acerca del futuro, cómo veo mi futuro y qué pienso acerca de Dios. 4 aspectos. Si estoy teniendo pensamientos positivos en estas 4 áreas, estoy bien. Si tengo pensamientos negativos acerca de cualquiera de estas áreas, yo tengo que replantear por qué, de dónde viene ese pensamiento negativo. Porque el pensamiento negativo, básicamente, una de las fuentes más importantes es la herida emocional. A partir de una herida emocional, viene el pensamiento negativo. Entonces, ¿qué pienso de mí misma? ¿Cómo soy yo? Y si hay cosas que no me gustan, ¿de dónde estoy sacando esas ideas? Porque yo, no me gusta tal cosa, no me gusta de mí esto, ¿por qué es lo que soy así? Ese tipo de autoacusaciones. Tenemos que tener cuidado con eso. Esos son señales de que algo no está funcionando bien en nosotros. Y con respecto a la vida, así que creo que hay una oración que dice que vivimos en un valle de lágrimas. Yo creo que es uno de los rezos que nos enseñó la Iglesia Católica. Acerca de vivir en este valle de lágrimas, dice, ¿verdad? O sea, si creemos que la vida es un valle de lágrimas, eso también es un pensamiento negativo, síntoma también de heridas emocionales o de malas experiencias que vivimos. Si pensamos que la gente es mala, todos son bandidos. O sea, por supuesto que hay bandidos, ¿verdad? Pero no todos son bandidos. No toda la gente es mala, no toda la gente es negativa. Entonces, pues si pienso que todos son iguales, yo no confío en nadie, ahí ya hay un problema también que tengo que ver por qué estoy pensando así. Y es muy interesante la frase con la que empezaste de Carl Jung, que dijo, ¿verdad?, que vamos a seguir llamándolo destino, realmente es nuestro inconsciente guiándonos, ¿verdad? Sí. Y entonces, de alguna forma, nuestra mente nos va a guiar, por ejemplo, a comprobar que todos son bandidos. Y vamos a decir que es destino. Sí, estamos comprobando lo que ya decimos, esto era, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que sea que pensamos, de alguna forma nuestra mente inconscientemente va a tratar de comprobar que es cierto. Sí. Y eso va a guiar nuestro destino, nuestra vida. Entonces, si empezamos a cambiar eso lo vamos a llamar lo positivo, entonces también vamos a empezar a encontrarnos con lo positivo, vamos a empezar a comprobar lo positivo, lo bueno en la vida, ¿verdad? Sí, o sea que nuestras expectativas lo que hacen es apuntar nuestra mirada a que se cumpla esa expectativa. Eso en psicología se llama profecía autocumplida, ¿verdad? Eso es otro tema para otro programa, la profecía autocumplida. Porque justamente conforme a lo que esperamos ver, vamos a ver. Y es también lo que conocemos justamente por los traumas, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que nos es familiar. Entonces sí. A veces huimos de lo nuevo, de lo bueno, de la sanidad, porque nos quedamos en nuestras heridas, sí. En los traumas. Vemos a través de nuestras heridas. Y el tema de quién es Dios para mí también, eso es muy importante ver. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué pienso de Dios? ¿Verdad? Dios es un Dios cercano, alguien en quien yo puedo confiar, un Dios que me va a ayudar, un Dios que está para mí, o es un Dios lejano, o un Dios castigador, o un Dios airado, un Dios que me pone solamente, es un aguafiestas, que me dice todo no a lo que yo quiero, o lo que me da gusto. O sea, ¿qué concepto tengo de Dios? Tengo que analizar también. Entonces, 4 aspectos. Pensamientos acerca de mí mismo, pensamientos acerca de la vida, pensamientos acerca del futuro y pensamientos acerca de Dios. Si yo al hacer ese análisis, autoanálisis, encuentro que todos son pensamientos positivos, bien, aplausos. Pero si hay un aspecto que yo estoy pensando de forma negativa, yo tengo que analizar de dónde viene y cambiar esos pensamientos. Eso es crear el hábito de pensar en forma positiva, cambiando eso negativo. Eso se llama reestructuración cognitiva. Entonces, porque nuestros pensamientos, esto es algo que siempre les voy a decir, de nuestros pensamientos provienen nuestras emociones. Y somos seres emocionales. O sea, toda decisión que tomamos lo hacemos guiado justamente como consecuencia de nuestras emociones. Entonces, el primer paso sería aceptar cuáles son esos traumas que vivimos, ¿verdad? Que muchas veces no aceptamos porque no queremos hacerle quedar de villano a ciertas personas que sí amamos, ¿verdad? Exacto. Los padres, las parejas, los amigos, lo que sea. Entonces tenemos que aceptar que son traumas que tenemos que sanar y después el siguiente paso sería buscar esa ayuda. Buscar ayuda. Ahora, eso que dijiste también es muy interesante, porque generalmente cuando yo comienzo a mis pacientes a preguntarle, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? Se agobian y me dicen, no, pero mi mamá fue buena, mi papá fue bueno, y no, como que sienten que le están juzgando. Entonces yo les digo, de entrada les digo, aquí no hacemos juicios morales, no somos jueces, estamos buscando hechos, causas para resolver. No hacemos juicios morales, no estamos juzgando, no le estamos poniendo en el paredón para fusilarle, no, sencillamente buscamos hechos.
Y hay un hecho que tenemos que tener en cuenta todos. Todos fuimos heridos y todos herimos a otras personas también, o les herimos en alguna vez. Así que ninguno de nosotros puede agarrar y tirar la primera piedra porque no estamos exentos de ese pecado. Entonces, pero sí necesitamos encontrar hechos para sanar. Vivencias, errores que cometieron con nosotros, castigos excesivos, abusos que cometieron, o mandatos que nos dieron, órdenes que le dio a nuestro cerebro negativo, por lo tanto hasta ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Necesitamos encontrar. Entonces, que cuando uno va al psicólogo, quítese ese miedo de que vamos a estar juzgándole a los padres. No juzgamos, buscamos hechos. Wow. Y creo que incluso hacer eso nos va a permitir amarles mejor a esas personas. Sí. Porque claramente esos traumas de alguna forma u otra nos van a afectar. Sí. Entonces poder sanar eso va a permitirnos amar a esas personas que de alguna forma nos lastimaron, ¿verdad? Sí. Y el siguiente paso sería buscar ayuda. Buscar ayuda. Y cuando encontramos una herida emocional, algunas heridas son evidentes: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, son evidentes. Busquen ayuda. Y tiene que ser un terapeuta que tenga justamente la especialización con la terapia EMDR, que es la mejor para toda herida emocional. La terapia EMDR es lo más nuevo en psicología, es lo más top en psicología. Tiene resultados impresionantes, siguen las investigaciones científicas y cada vez se encuentran más beneficios de esta terapia. Te voy a explicar cómo funciona la terapia. Primero, cómo funciona nuestro cerebro, para entender cómo funciona la terapia. Nosotros tenemos dos mentes, como dice el doctor Daniel Goleman, dos mentes: la mente racional y la mente emocional, o el cerebro emocional y el cerebro intelectual. En la frente, en nuestra frente, pueden tocar su frente, y ahí en su frente, ahí se encuentra el cerebro intelectual. Ahí pensamos, razonamos, ahí está la parte lógica. Ahí está toda la parte matemática también, ¿verdad? Y en la base del cráneo, acá en la zona de atrás, detrás de la oreja, vamos a decir, debajo ahí está el cerebro emocional. En el cerebro intelectual pensamos y en el cerebro emocional sentimos. Ahí están las emociones y los sentimientos. Bueno, ¿cómo funciona nuestra cabecita? Nosotros tenemos nuestra vivencia del día. Vamos a imaginar un día tranquilito, un día chill, tranquilo, no sufrimos ninguna herida emocional, fue muy tranquilito. Después a la noche hacemos nos acostamos, hacemos entramos en la etapa del sueño REM. Y en la etapa del sueño REM, sueño profundo, nuestros globos oculares se mueven, nuestros ojos se mueven involuntariamente. Eso a todas las personas. Dormimos, ojos cerrados, y nuestros ojos se mueven. Antes no se sabía por qué ni para qué se movía, hasta que una doctora, una neuropsicóloga, una super capa yankee, descubrió que esos movimientos oculares lo que provocaban era la conexión entre los dos cerebros para procesar la información o las vivencias del día. Entonces, el cerebro intelectual y el cerebro emocional se unen y comienzan a arreglar nuestra casita y toda la información del día. Por ejemplo, dice algo así: hola cerebro intelectual, hola cerebro emocional, vamos a trabajar juntos. Dale, dice. Mira, le dice, por ejemplo, Paloma hoy aprendió tal cosa, aprendió algo nuevo en la facultad. Ah, bueno, esa información vamos a poner acá en esta carpeta. También comió comida de Indonesia por primera vez, una nueva experiencia. También vamos a poner en esta carpeta y arregla todito tu vivencia, toda tu experiencia del día, cada uno en su lugar. Después terminan y dicen, ya está, vamos a hacernos ahora. Bueno, esta mañana cerebro intelectual, esta mañana cerebro emocional, y te despertás y vos decís, ay, qué bien dormí, descansé. No, tu cerebro estuvo trabajando gran parte de la noche, arreglando todo. Eso es un día tranquilo, un día chill. Pero vamos a imaginar que un día vos viste, por ejemplo, tuviste un choque emocional, viste como un auto le atropelló, por ejemplo, a un perrito, te asustó, te hizo mal. Esa es una herida emocional, ese es un trauma, vamos a decirle un trauma con T minúscula, pero trauma al fin. Esa noche tu cerebro se queda en shock, se asustó, se queda en shock y no entras en sueño REM, no se mueven tus globos oculares. Dormís superficialmente, no se mueven tus globos oculares, no se conectan tus dos cerebros y no procesan la información del día. Y al no procesar la información del día, ese choque emocional que produce una herida emocional en tu cerebro emocional, que está en la base del cráneo, y se queda abierta esa herida.
Entonces tu cerebro al otro día ya no va a procesar esa información de hace 2 días, se quedó ya ahí, estancado, esa herida abierta. Entonces eso lo primero que hace en una persona es cambiar su manera de pensar en forma negativa. Por ejemplo, los perritos nunca jamás tienen que salir a la calle porque son un peligro, lo que sea, algo negativo respecto al tema. Y el cerebro después generaliza, o sea que fue un evento nomás, la herida emocional, pero después el cerebro ya generaliza. Por ejemplo, en el caso de infidelidad, una mujer que sufrió o un hombre que sufrió de infidelidad, una vez al principio dice, él es infiel, fulanito es infiel, él es malo. Después el cerebro ya dice, fulanito es hombre, todos los hombres son malos. Y ya generalizó. Y de ahí viene la famosa frase, todos los hombres son iguales. De heridas emocionales no sanadas salió esa frase. Toda generalización es resultado de heridas emocionales. Bueno, ¿qué hace la terapia MDR? Con la terapia MDR se trabaja justamente, se le da al cerebro la posibilidad de reprocesar lo que no pudo procesar en su momento. Entonces es una terapia donde la persona no tiene que hablar mucho de su trauma. Cuando yo estoy haciendo, no tenés que contarme todo lo que te pasó. Yo voy guiando tu proceso en tu cabecita, nomás vos recordás y después siguiendo un protocolo, cuando ya tenés todo lo que yo en tu cabecita te estoy pidiendo que tengas, yo te voy a pedir que muevas tus ojos, derecha, izquierda, izquierda, derecha, o que hagas la estimulación bilateral, que es el abrazo a la mariposa que se le llama, que es los golpecitos así, tas, 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 con las manos, golpeando los brazos o las piernas. Entonces, ese sonido, o tas, 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 o el movimiento ocular, lo que hace es darle al cerebro la posibilidad de reprocesar lo que se quedó trancado y abierto en el cerebro emocional. Entonces, el cerebro hace todo el trabajo. Y si la persona hay diferentes velocidades de reprocesamiento. Hay personas que reprocesan muy rápido, otros a mediana velocidad, otros muy lento, pero en todos funciona la terapia. Cuando es muy rápido, en una sesión se sana una herida emocional, en una sola sesión. Yo tuve personas que se sanaron de cáncer y de enfermedades autoinmunes al sanarse las heridas emocionales que tenían. Sana la herida emocional y se sanan, y ¿cómo le llaman los médicos? Dice, los médicos no le llaman directamente milagro, ¿verdad? Le llaman remisión espontánea, cuando la enfermedad de golpe termina, ¿verdad? Yo tuve varios casos así. Sanaron sus corazoncitos y sanaron sus cuerpos también. De ahí la importancia de buscar ayuda cuando uno está herido emocionalmente. Y si es abuso, tiene que buscar nomás ayuda. No importa que estén diciendo, no, amigo, no me afecta. Sí les afecta, no se están dando cuenta nomás cómo les afecta. Así es. Cada persona debería buscar también sanidad, sea como así un trauma con T mayúscula, con T minúscula, si quiere vivir una vida de plenitud. Sí, buscar la plenitud es justamente sanar, el primer paso es sanar las heridas. Y a medida que vas sanando, vas aprendiendo también a vivir de una manera donde podemos controlar a nosotros mismos, por lo menos, ¿verdad? No controlar situaciones externas, pero sí uno mismo para vivir, en plenitud. Así mismo. Quiero leerle algo que escribí, que hice un resumencito del daño que causa justamente el trauma. Dice, el trauma, la plaga invisible que mata el alma y el cuerpo. El trauma mata autoestimas, rompe relaciones, sepulta la fe, revive el miedo, traiciona confianzas, atrae a la soledad y provoca enfermedades y muerte. Les vuelvo a leer. Mata autoestimas, rompe relaciones, sepulta la fe, revive el miedo, traiciona confianzas, atrae a la soledad y provoca enfermedades y muerte. No te sometas a los demonios del trauma, no te resignes al mal. Busca sanar tus heridas, porque no sanan solas ni las cura el tiempo, sino que se adueñan de tu destino y te arrastran a la autodestrucción. Esto es el resumen de lo que puede hacer un trauma. Es como un enemigo que está ahí agazapado, escondido en nuestra mente y que está provocando daño y nosotros muchas veces, la mayoría de las veces no nos damos cuenta que son esas heridas. Entonces, y justo cuando fueron familiares los que nos causaron el trauma, muchas veces por lealtad familiar no queremos buscar ayuda para no
sentir que le estamos juzgando a Ujú. nuestros seres queridos, pero debemos buscar ayuda. Y una vez más le digo, no hacemos juicios morales en psicología, buscamos hechos. O hay personas que no quieren también enfrentarse a esos recuerdos, ¿verdad? Sí, hay personas que no quieren enfrentarse. Ujú. Y Porque, un dicho que yo tengo que cuando viene al tema de buscar sanidad es que el proceso de sanidad es como solamente ese momento donde estás en el aeropuerto, donde todo es incómodo, tenés que pasar por procesos, a veces tenés que tener mucho tiempo de espera, pero después tenés un viaje lindo, puedes disfrutar, conocer nuevos lugares, y entonces es simplemente elegir pasar por el proceso del aeropuerto y después ya puedes viajar libremente. sí, Eso es. así mismo, sí. Una vez una paciente mía me dijo, tuvo un sueño, el siguiente sueño. Antes de contar ese sueño, yo una vez estaba aburrida, era la pandemia, era un sábado a la tarde, dije, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrida, dije, voy a enseñar la Biblia por Zoom, dije. Entonces envié el link de Zoom a mis amigos, amigas, para que le envíen a quien ellos quieran. Y entraron como 40 personas en el Zoom y estaba enseñando la Biblia. No, era sobre psicología, era sobre Biblia. Pero alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo vos trabajás? Me dijo. Entonces le expliqué acerca de la terapia MDR y después rematé con lo siguiente. Le dije, hacer MDR es como cuando tenés una herida que afuera está cerrada, pero adentro tiene pus. Hay que hacer un pequeño corte, apretar, sacar la pus y la herida va a ser sanada, le dije. Y me entendió. Ay, gracias, me dijo, terminó ahí. El lunes me escribe una señora, una desconocida, me pide un turno, le doy el turno, hacemos por Zoom, todo trabajar por Zoom en el tiempo de la pandemia. Y trabajamos heridas emocionales, 3 sesiones de heridas emocionales, 3 sesiones, 3 semanas diferentes. Y en la cuarta sesión me dice, yo necesito hablar contigo. Y yo le dije, ¿qué pasa? Le dije. Y me dijo, ¿te acordás de esa vez hace un mes aproximadamente que enseñaste la Biblia por Zoom? Y yo le dije, sí. Le dije, bueno, yo estuve en ese Zoom, me dijo. Y por algo que vos dijiste, yo recurrí a vos, me dijo. ¿Y qué yo dije? Le dije, ¿qué dije? Y me dijo ella, vos dijiste que hacer MDR es como cuando tenés una herida que adentro tiene pus, afuera está cerrada, hay que hacer un corte, apretar, sacar la pus y la herida va a ser sanada. Dijiste eso. Sí, recuerdo que dije eso, le dije. Y me dijo, bueno, te voy a contar algo, me dijo. Yo estaba con cáncer, me dijo. Y antes de saber que yo que tenía cáncer, yo todavía no sabía que tenía cáncer. Tuve un sueño. Y en ese sueño yo vi mis pechos llenos de pus. Y Dios me habló en el sueño. Y en el sueño Él me dijo, estas son heridas emocionales. Esto hay que hacer un corte, apretar, sacar la pus y la herida va a ser sanada. Porque yo te quiero entera, te quiero completa, me dijo. Yo me desperté asustada porque ese sueño, y después de un tiempo tuve molestia en el pecho, me fui y me diagnosticaron cáncer de mama. Wow. Y yo estaba con el tratamiento y la semana pasada, entre la última sesión y ahora que tuvimos contigo, me dice que tuvimos nosotras, yo me hice los estudios para ver si avanzaba la enfermedad o el tratamiento estaba funcionando, el tratamiento médico estaba funcionando. Y hay una remisión espontánea, me dijo, no hay ya cáncer. No hay cáncer. ¿Y qué te dijo el doctor? Le dije, me recuerdo que me dijo, se tocó la cabeza y me dijo, no entiendo, esto es remisión espontánea. Entonces, ella sanó de cáncer al sanar sus heridas emocionales. 3 semanas con una herida emocional cada vez, ¿verdad? Y sanó de cáncer. Y hasta donde sé, nunca más volvió a la enfermedad. Entonces, eso es como una herida, exactamente así, emocional, ¿verdad? Que tiene que ser sanada. Y hacer MDR es ese recuerdo, ese enfrentar el dolor, es un ratito nomás. Y después ya viene la plenitud y la paz. Entonces, les animo a enfrentar ese dolor para que puedan salir adelante y ser sanados totalmente. Bueno, nos estamos despidiendo ya, Palomita. Palabras finales que quieras dar. Me encantó. Yo creo que aprendí mucho más de este tema. Y yo busco también terapia con mi mamá, hace tiempo que no hacemos, pero también me ayudó a sanar mucho, especialmente con la terapia MDR. Así que yo recomiendo a todas personas, yo les recomiendo, sea traumas pequeños o grandes, totalmente recomendado. Bueno, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo al 0983 90 63 99. Buscarme en las redes sociales, estoy como la doctora Yamilia Aguada en Instagram, en TikTok, estoy en Facebook. Pueden enviarme sus mensajes en privado, preguntas, consultas que tengan acerca de este tema por esos medios. Bueno, que tengan una excelente tarde
especial para tomar matecito. Nos vamos ahora con Paloma a tomar un cafecito por ahí. Buenas tardes, que Dios les bendiga.